¿Estás buscando ideas para tus próximos contenidos en tus redes sociales, blogs o páginas web? En este video te voy a mostrar las mejores plataformas para hacer nuevos contenidos para creadores y marketers. Muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Rafa y bienvenidos una vez más en Ganancia Pro. En esta ocasión les quiero presentar las mejores plataformas para que ustedes puedan encontrar contenido completamente gratis, ya sea enfocados a su contenido para plataformas como páginas web, redes sociales, blogs o podcasts. En este caso vamos a empezar con el primero. Este se llama AlsoSket y AlsoSket es una plataforma completamente en inglés. Es una plataforma que nos permite buscar o localizar términos para búsquedas de futuros contenidos. En este caso yo puedo darle como ejemplo una idea. Se me ocurre escribir miniaturas. Y aquí el apartado de Language voy a escoger el idioma. Yo en este caso voy a escoger el idioma en español para que así sea más fácil este video. Seleccionamos aquí. Y aquí el apartado por región aparece como defecto Reino Unido. Sin embargo, aquí podemos escoger el país que nosotros queramos para buscar ese contenido. Yo en este caso voy a escoger el país de España. Escojo ese país y le damos en buscar. Ahora esperemos que se cargue un momento. Muy bien, ya cargada esta página nos aparecen todas las ideas relacionadas a este título. Yo escribí la palabra miniaturas y me desgloso a un título principal, que aparece como pregunta, ¿cómo hacer una miniatura? Y aquí el apartado de arriba nos aparecen todas las vertientes convertidas en preguntas. Por ejemplo, aparece aquí, ¿qué son las miniaturas en Android? ¿Cómo hacer una miniatura en un video? ¿Cómo hacer una miniatura en Canva? ¿Cómo hacer miniaturas en Filmora? Esos tres títulos suenan muy interesantes. Y aquí el apartado derecho nos puede complementar esa idea. Por ejemplo, ¿cómo descargar miniaturas de un video de YouTube? Otro puede ser, ¿cómo insertar el video de YouTube en Canva? Otro apartado puede ser, ¿cómo cambiar la vista de miniatura de un video? Y si deslizamos el apartado de abajo, nos aparecen más ideas, como ¿cuál es la medida de miniaturas en YouTube? Esta plataforma es muy sencilla de usar y aparte ayuda muchísimo, ya que nos permite a nosotros como creadores buscar una idea principal, transformarla en un título y así poder complementarla a través de otras ideas. Ahora pasemos con el siguiente. Ahora la siguiente plataforma es muy conocida del canal. Esta segunda página se llama Más Titulares, Convierte Más. Aquí me gusta mucho esta página porque te permite transformar una idea para distintas plataformas, ya sea para videos, podcasts, guías descargables o incluso videos. Por ejemplo, yo puedo escoger una palabra clave muy sencilla. En este caso voy a escoger la palabra SEO. Ingresamos y buscamos generar ideas. Y aquí en el apartado de abajo nos aparecen todas las ideas disponibles para crear contenido. Por ejemplo, ideas para post, los 3 inconvenientes de SEO, 11 pasos para dominar el SEO y un manual para expertos sobre SEO. Realmente son títulos muy sugeribles que a la gente le puede interesar. No solo eso, sino también hay más contenido. Por ejemplo, en este caso podcast. Por ejemplo, todo lo que aprendes sobre SEO, cómo eliminar el mayor problema del SEO y los 7 pasos que no pueden ignorar si quieres dominar el SEO. Realmente es muy bueno esta herramienta porque así nos puede dar más ideas. Y todavía hay más. Aquí en el apartado de abajo nos aparecen ideas descargables. Por ejemplo, checklists para SEO. Lo que aún no te ha contado sobre lo más nebuloso del SEO. También manual básico para SEO, todo lo que siempre quisiste conocer. Y también se puede complementar en otras ideas como ideas para videos, ya sea videos para YouTube o TikTok o entre otros. Ideas de contenido como las 10 verdades que debes saber sobre SEO, 3 técnicas únicas para mejorar el SEO o 5 errores del SEO. Sinceramente es uno de los generadores de ideas más completas en español, ya que aquí nos permite buscar todas las ideas disponibles para transformarlas en distintas plataformas. Realmente es una de las preferidas que utilizo para que así las ideas puedas sacarle mayor provecho para compartirlo a tu público. Ahora vamos con la última página. Esta página se llama Feedly. Feedly es una página que nos permite buscar no solo ideas, sino también contenidos, ya que es una página que está en inglés que nos permite buscar noticias y tendencias para basarnos en futuros contenidos. Y aquí dentro de la página es muy sencillo ingresar, solo crearse una cuenta y ir al apartado Discover. Y aquí podemos explorar varios nichos, ya sean de tecnología, moda, videojuegos, gastronomía, decoración, diseño, cine, turismo, publicidad o ciencia. También aquí nos permite buscar a través de otros medios, como son palabras claves de Google, al igual que publicaciones de Twitter y publicaciones de Reddit y suscripciones de correo electrónico. Estos últimos nos permiten vincular nuestra cuenta de perfil y así brindarnos una mejor experiencia para que sea más fácil encontrar nuevos contenidos. Yo en este caso voy a escoger el contenido principal y aquí podemos buscar una palabra clave.
Yo en este caso voy a elegir postres. Y por lo tanto nos carga un completo listado de noticias. Por ejemplo, títulos relacionados como postres saludables, postres con estilo, postres originales, los postres de Teresa, postres sin gluten, o entre otros. Aquí lo que hacemos es seleccionar el título y aquí nos aparecen todos los títulos posibles para buscar más contenido y relacionados a la misma idea, en este caso de postres. Esto nos sirve mucho para poder demodularlo y así crear nuestro propio contenido, o también podemos compartir esta información para nuestra comunidad, y si quieres guardarlo para futuras consultas le damos en follow y ponemos crear nuevo feed. Aquí ponemos nuestro título y las sugerencias que aquí la plataforma nos puede ayudar para mostrar más noticias. Le damos en crear y listo. También aquí podemos buscar otras ideas, como por ejemplo el apartado de Today y la categoría de Explore. Le damos clic aquí y aquí nos aparecen muchas más noticias que están en tendencia en este momento, ya sean títulos en inglés o en español, para que así nosotros podamos actualizarlos y así crear un mejor contenido para nuestro público. Y por último el apartado de izquierda que se llama Feeds, aquí nos aparecen las listas de contenido que hemos creado anteriormente. Y bien amigos, estas son todas las páginas que hemos visto anteriormente, ya sea para crear un contenido novedoso o también sacar provecho a muchas ideas. Y como lo recomiendo, son páginas muy sencillas de utilizar, gratis y fácil de entender. Si quieren conocer más contenido del marketing digital y conocer más sobre negocios digitales, no olviden suscribirse, activar la campanita y darle a me gusta y compartir esta información para que muchas personas lo puedan conocer. Ahora te voy a dejar un video muy recomendado que te puede interesar y otro también que te pueda ayudar. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video.